Volvemos a un territorio del Estado, si vos querés, a un confín del Estado que es fundamental. Diría el periodista español Federico Jiménez, filólogo, historiador, empresario, el sistema educativo es la madre del borrego. Y creo que sí, sin duda que es la madre del borrego. Y estamos conversando de esa madre del borrego, nada más y nada menos que con el doctor Claudio Rama, experto en estos temas, científico de estos temas, doctor precisamente en educación, doctor en derecho, licenciado en economía, con, bueno, una intensa actividad académica, varios posgrados, magísters, y digamos que una biblioteca ya de libros sobre la base de sus investigaciones en la teoría y la práctica de la educación. Y con él vamos conversando acerca de lo que es la postulación de su teoría interpretativa del sistema universitario en Uruguay, al cual él rotuló de tragedias universitarias. Y fuimos viendo esas tragedias, vamos viendo esas tragedias. La endogamia del sistema universitario uruguayo, es decir, un sistema de casta que es impermeable, que se encapsuló, que no está abierto, digamos, al concurso de los más capacitados, por ejemplo. Pero a su vez también un sistema vetusto que no aplica o no apela a las tecnologías actuales, digitales, a las tecnologías ya de última generación. No tenemos un sistema universitario con un rango de créditos universitarios que se universalice y que tenga un criterio de aprobación de conocimientos realmente de parte de los estudiantes. No hay transversalidad tampoco, no hay descentralización de ese sistema universitario. ¿Por qué? Porque seguimos con un viejo modelo de una universidad única y el doctor nos viene explicando que estamos en un mundo con modelos de sistema de redes universitarias, una red universitaria con transversalidad, con vasos comunicantes, con títulos de grado y posgrados que se puedan ir cruzando entre distintas formaciones universitarias para capitalizar conocimientos científicos, técnicos. Bienvenido, doctor. Y todo eso forma parte, ¿no?, de un proyecto incluso que usted está elaborando dentro del Partido Colorado, que puede ser un proyecto evidentemente proyectable hacia un eventual nuevo gobierno de coalición, planteando la necesidad de cambios profundos en esa tramazón, en esa estructura de un sistema universitario que es el motor que tracciona toda la educación. ¿Mm? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, la presentación. Y lo que estamos desarrollando es una serie de miradas que le llamamos las tragedias universitarias. Muchas veces tendemos a mirar la realidad y la superación de los problemas afincado en una sola variable, que no hay cobertura, que no hay esto, que falta lo otro. Y nuestra mirada, que es una mirada centrada en una investigación sobre la complejidad de la diversidad de los sistemas de educación y de la dinámica de educación superior, lo que nos va mostrando es un problema mucho más complejo porque es una trabazón de múltiples tragedias que se retroalimentan. Y eso hace difícil la superación, requiere por lo tanto un plan estratégico de definir un proyecto más amplio y probablemente termina sosteniendo la necesidad de una ley de educación superior, Ujú. en el sentido de que es muy difícil encarar cuando no son temas puntuales. O sea, no es un tema de que falten becas o no un problema de que falte esto o de que sobre lo otro, sino que lo que estamos siguiendo en la serie de artículos y de reflexiones que ya hemos llevado y estamos construyendo una investigación, un libro, Ujú. tomando los diversos temas, la libertad de elección, Ujú. el tema de la endogamia, como decías, la existencia de puentes en la diversidad, las Ujú. tensiones oferta-demanda, el desequilibrio, la ausencia de prácticas, el ingreso tardío, la formación técnica limitada, los problemas de la formación docente sin posgrados, la alta deserción, Ujú. la escasa investigación, el bajo nivel de posgradualización de la formación docente y de los egresados, las formas escasas de la regionalización y una regionalización limitada, la ausencia de sistemas de evaluación, la escasa titulación y el todo menos tesis, y la ausencia de una cultura y de formas de evaluación. Estos son algunos de Ujú. los temas que hemos ido Sí. trabajando y Ujú. analizando. Y ahora lo que quiero concentrarme es en un aspecto
adicional, Mm, que es la problemática de juez y parte, que tiene que ver con la regulación del sistema o de la evaluación del sistema ujú. o el control y fiscalización del sistema. Doctor, quedamos ahí en ese punto, pero me permite lo siguiente. Primero agradecerle porque va acompañando toda esta investigación que usted desarrolla acá en el exterior, todo un trabajo teórico, técnico-científico respecto a este tema que lo va volcando al programa y estamos haciendo un seguimiento. De acuerdo a esto, concibo yo que lo que usted está planteando es la complejidad tal como un sistema universitario que hay que crear, en definitiva, que hay que desmontar un modelo vetusto viejo, porque todos estos aspectos que usted fue mencionando hacen a un todo, ¿no? Un todo orgánico, a una nueva modalidad, a un nuevo paradigma universitario que va a ser un modelo de tracción al resto del sistema educativo. Y a partir de ahí viene entonces la pregunta, ¿de qué se trata? No sé si quiere agregar algo más, pero ¿de qué se trata ese punto? En eso que tú planteas es, yo creo que se ha ido construyendo un sistema en los últimos tal vez 30 o 40 años, Mm, en el sentido de que antes tenías un monopolio, la mm, UDELAR, sí, y lentamente se ha ido construyendo una diversidad eh, con la formación docente, la NEP, que es terciaria en su momento, en la mm, década del 50, mm, primero en Montevideo, después en el interior con los SERP, las universidades privadas, mm, el Sistema Nacional de Investigadores, la ANI. Se ha ido lentamente conformando el sistema de becas y de créditos con mm, el Fondo de Solidaridad. O sea que lentamente se ha ido construyendo un sistema. Lo que yo estoy visualizando como parte de esta mirada, la incoherencia y los problemas del sistema. O ujú, sea que mientras que un sistema puede construirse a partir de una estrategia, de un marco de política, claro. otros sistemas se van construyendo un poco Sobre la marcha, claro, desordenadamente como claro, parte de la política pública, que se resuelve esto, lo sí, otro, el sí, mercado, los actores nacionales e internacionales. sí, Y eso hace que de alguna forma estamos ante un sistema, pero que carece de las lógicas del sistema. mm, O sea, es más un feudalismo de muchos feudos que mm, hay veces se pelean, hay veces tienen puentes de conexión, hay veces un sistema de crédito común, hay veces no. O sea, pero que de alguna forma van marcando las claro, debilidades claro, y que la construcción del sistema podríamos decir que arranca en lo universitario con la creación de la Universidad Católica en el mm, 84 mm, y tiene una serie de fases y etapas mm, y es parte de una reforma de la diferenciación que nosotros estamos. mm, Pero esa reforma de la diferenciación, esa, digamos, construcción de un sistema solar con diversos planetas y mm, actores, carece de leyes de, como de la gravedad, de coherencia, de articulación, de funcionamiento sistémico mm. y por lo tanto produce muchos desequilibrios. Y ahí, Un- doctor, ahí operaría, por ejemplo, el proyecto a través de una ley orgánica que todo eso lo articule, le dé un armado orgánico, estructurado, de acuerdo a una formulación de política de Estado a través de una ley, por ejemplo. Yo sí creo que se requiere autonomía y diversidad de Mm, instituciones y el desarrollo de sus propias misiones mm, y al mismo tiempo sistemas y vasos comunicando y estándares comunes. mm, O sea, una discusión que tuvo el país es cuando se produjo el debate sobre la universidad pedagógica o sobre la UTEC, la idea que tenía que ser el mismo modelo que la UDELAR. No. La lógica es que tú puedes tener diversidades de modelos, de características, mm, universidades, instituciones y estructuras, y no tienen que ser todas modelo de facultades, puede ser por departamento o puede ser especializada en algunos campos del conocimiento. O sea, sí, un sistema no se basa sobre la homogeneidad de los actores. Y ese ha exacto. sido también un problema de la lógica intelectual Mm, sobre el cual los operadores políticos ujú. que básicamente es lo que se denomina o se analiza como un actor que pretende que todos los demás sean
iguales a él, Sí, sí, ¿correcto? sí, un pensamiento homogéneo y yo diría totalista o totalitario, ¿no? Bastante, Mm, pero mm, también muchas veces en los mercados mm, el actor dominante fija determinadas reglas. sí, Entonces, por ejemplo, dice, bueno, los créditos míos son así. Y por lo tanto obliga que los otros actores, claro, de alguna forma, el elefante define cómo actúan los ratones, podríamos decir claro. en este caso. Pero lo que hemos ido analizando como parte de esta investigación Mm, son la complejidad de las pequeñas microtragedias o características mm, o problemáticas que al final conforman la tragedia universitaria o claro, las tragedias universitarias. claro. Cuando no estás ante un problema, digamos, si vas al médico y el tipo dice, no, no, usted solo tiene el problema que tiene un poco elevado el azúcar, Mm, pero al ratito dice, bueno, también es cierto que tiene la presión desordenada y tiene una pequeña isquemia y la sangre está con tendencia a la coagulación y tiene este problema y circula mal el pulmón. Entonces, no estás ante un problemita, no, sino una situación sistémica. exacto. Yo creo que nosotros vemos a la educación superior como que se está muy bien, Mm, pero realmente cuando al final llegas a los indicadores de que somos en la tasa de egreso similar a Honduras, sí, algo, o está sea, mal. la temperatura es como la conclusión de un problema. Mm, claro. La tasa de deserción, la alta concentración de la matrícula en algunos campos que hay desempleo, la baja renovación de los programas y de los currículos, La ¿correcto? ausencia de carrera de posgrado, Ausencia de posgrado, mm, escaso nivel doctoral, mm, bajo nivel de formación docente, es sistémico. sistemas. Sí, Ujú, entonces, los diversos indicadores, sí, como si fuera un tema médico, lo sí, que te indican son problemas estructurales adentro. O sea, exacto. si tú tienes una temperatura de 39, Sí, es un problema interno, que hay alguna infección, que hay algún exacto, problema en el funcionamiento. exacto. Entonces, lo que estamos viendo son multiplicidad de componentes del sistema de educación superior, de Mm, un sistema que es débil, incoherente, inconsistente, sin mm. evaluación, con muchos problemas, y que efectivamente son resultado de sumatorias de problemitas. Y es un poco la uruguaya también, ¿no? Es el resultado de eso de a golpe de balde, la atamos con alambre, la vamos llevando sobre la marcha, pero no indicaría todo este problema sistemático que hay una visión de país, porque en definitiva un sistema universitario montado de modo más claro, ¿no? Y que toda esa sintomatología vaya desapareciendo, sustituida por un sistema que apela a todo eso que usted va investigando, hablaría también de una visión de país distinta, ¿no? De otros paradigmas. Sí, cuando hay algún pequeño debate sobre la industria forestal. Mm, Bueno, eso nació en un marco normativo porque la política pública define las reglas de los actores. mm, Cuando hace pocos días se discutía el marco energético y mm, algún caso particular, lo que se decía, bueno, hubo una ley en determinado momento que fijó las variables. mm, La ley de puertos en su momento definió un sí, conjunto de variables. Entonces, la sociedad se va construyendo una parte en forma autárquica como resultado de acciones parlamentarias y parlamentarias y empresariales y de sindicatos y de actores. Y mm, otra parte es del Estado mismo que fija las reglas, mm, que fija. Lo que yo creo que es un tema bien complejo que el Uruguay no ha mm. logrado por determinadas características de los actores, Sí. eh, de alguna forma establecer un marco. Hay dos Y factores ahí, de pronto, doctor, que hay un factor conflictivo por los actores, las características de los actores, y que a su vez conlleva una falta de visualización de la necesidad de establecer este sistema, porque, como usted explica, el mundo está embarcado ya en este sistema de redes, de vasos comunicantes, de puentes de comunicación, de estándares en cuanto a aprobación y de créditos y posgrados, y formación docente universitaria, bueno, descentralización. digamos, si nosotros nos paramos en mayo del 68 en Francia, había una sola universidad que es la Universidad Napoleónica, la Universidad de París. Mm, Y De Gaulle
resultado de una tensión enorme, lo que fue el movimiento del 68, Sí, sí, fragmentaron la Universidad de París en 13 universidades. Nanterre, mm, Vincennes, Jussieu, que son, bueno, entonces pasaron a construir un sistema. claro. Entonces, eso ha sido muchos de los temas polémicos porque el actor dominante, que es la UDELAR, de Mm. alguna forma lo que pretende muchas veces es seguir siendo un actor monopólico dominante. Monopólico, claro, claro, Entonces, ahí hay un tema que marca, claro. pero yo quisiera marcar un punto sobre Mm, el cual a partir de una normativa que se mm, actualizó, mm. avanza a mostrar también una pequeña problemática. Perfecto. Recientemente, en los últimos 15 días, la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, actualizó la ordenanza número 14, Mm, que es la ordenanza de reglamentación de la habilitación y autorización de centros educativos del nivel inicial, primaria, secundaria, técnico, profesional, media o terciaria y formación en educación. ajá. O sea, nosotros tenemos que un actor que es la NEP regula a otros actores que ofertan lo mismo en primaria y secundaria y en técnico profesional. Esa es Mm, una problemática de juez y parte mm, y que sabemos con larga mirada en las temáticas de la regulación mm, que la problemática de que un órgano administrativo puede tener parcialidad, favoritismo o cómo evalúa a los otros actores, no constituye un elemento que favorece la conformación de un sistema que requiere siempre principios de honestidad, de equidad, de imparcialidad, de claro, objetividad por parte del actor regulador. claro. O sea que un tema que nosotros tenemos que actúa, hay veces menos, hay veces más, Mm, pero en todo caso es que el actor que produce mm, educación es también el actor que regula. Esta problemática acontece en el sector de primaria y secundaria, pero hay mm, otro elemento adicional que mm. es en relación al sector terciario, que Sí, es el objeto de la reflexión, sí. la regulación es doble. Mm, Porque por un lado, el Ministerio de Educación regula a las instituciones privadas estableciendo estándares, criterios de habilitación, de autorización, requisitos, mm, etcétera, etcétera. mm, eh, y al mismo tiempo, también la ANEP actúa sobre el sector terciario privado mm, en los casos en los cuales estos produzcan carreras que impliquen temas de formación docente. Entonces mm. tenemos no solo una relación de juez y parte, sino una relación en la cual hay dos jueces en relación a una parte y cada uno de esos jueces tiene sus propios estándares y criterios. Mm, Y por lo tanto, ese escenario mm, hace una complejidad mayor sobre el actor regulado. mm. O sea, Claro, tú cumples la norma que te pide bomberos, que te pide la habilitación del Ministerio de Educación, que te pide la NEP, cuál es el requisito, el trámite, el papel. Y claro. además, la LUC, que es la Ley de Urgente Consideración, Mm, aprobada en los últimos años, mm, también estableció una nueva regulación, que es el Consejo de Educación Consultivo, mm, tanto sobre la educación pública mm, como sobre la educación privada. O claro. sea que el ministerio regula en las componentes terciarios a la NEP. La NEP también regula los componentes privados. El Mm, ministerio regula los privados. También el ministerio regula los privados, o sea, claro, a los públicos. claro. Entonces, tenemos un particularismo Uf, que lo que hace es dualidad normativa, sí. contradictoriedad, incoherencia, sobreregulación, un conjunto de características que no le dan al sistema la objetividad reguladora y además crean costos. La Crean doble costos, yo le iba a decir, regulación crean costos, claro, se hace crean costos, costos reguladores. no O lo sea, hace fluido y abierto. Es como si si, yo para tengo que establecer una presentar dos, analogía, ¿no? Una analogía, digamos, en lo jurídico, es como si estuviéramos sometidos por una X actividad, la misma todos, a una triple tributación.
Es decir, se le aplica el mismo impuesto, un impuesto a la misma actividad como asiento impositivo, ¿no? Es Yo algo tengo así. que presentar documentación ante un organismo, documentación Ante el ante otro otro y ante el organismo. otro, claro, Eso que lo sufrimos mucho los uruguayos, sí, que tienes que presentar los papeles para la cédula, pero para el pasaporte, para la credencial, son cosas que muchas veces se sí, llaman repetición normativa, claro, contradictoriedad, mm, y tiene que ver con una problemática de juez y parte que la sociedad ya ha ido encarando. mm, ¿Qué significa? En los últimos 15 años, mm, en relación a los servicios que se han ido expandiendo del sector privado, como telecomunicaciones, como tema de petróleo y energía, o mm, inclusive agua, se crearon agencias reguladoras. O sea, quien fija alguno de los parámetros de la actuación de Antel mm, o de Movistar o Claro, mm, no es la propia Antel, mm, sino que se concibió que existieran superintendencias. mm, Hoy, la regulación bancaria también no la hace el Banco República, mm, sino que existe el Banco Central, que exacto, supuestamente es autónomo. En muchos países hay superintendencias mucho más potentes, más mm, autónomas, más independientes. mm, Y eso tiene que ver en relación a los servicios del Estado, la URSEA, la mm, URSEC, esas que se sí, han ido creando, mm, también a una ley que se creó, que es la ley de competencia, o mm, sea, de la libertad de competencia, que claro, es no solo constitucional, sino legal. Entonces, en la prestación de algunos servicios públicos, eso se ha ido internalizando, pero en el sector de educación, mm. eh, No, no tenemos eso. No, no hay una cuando se agencia. cre... Ujú, no hay. Cuando se creó ACE, mm, por ejemplo, era para separarlo del ministerio. El Ministerio de Educación de Salud de Pública salud pública. regula, Claro, ACE ejecuta. claro, Entonces, ese concepto, de alguna forma, está lentamente avanzando, pero mm, muy fragmentado. ajá, Supongamos, mm, se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero es solo para primaria y secundaria, ujú, no para el sector terciario. claro, Al sector terciario tenemos regulación de la NEP y regulación de las privadas. También hasta hace muy poco mm, la regulación de los procesos de reconocimiento de títulos universitarios lo hacía la UDELAR, mm, que era juez y parte. sí, O sea, lo que falta es concebir realmente mm, la existencia en materia educativa de una lógica de separación entre el actor que brinda servicios públicos y privados respecto a los actores que regulan. No puede ser que el actor que regule sea al mismo tiempo el actor que ejecuta. Y tiene que claro, ver casi con una democracia de Locke, que sí, es la sí, separación entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. exacto, se O da la sea, misma lógica, replica esa lógica de esa separación de las competencias de los poderes. Y y si tú hoy tienes una observancia mm, respecto a que no te habilitan de un liceo o que te imponen un currículum tal y tal, mm, es el órgano que compite contigo, es el órgano que actúa legalmente claro, y también es el tribunal de alzada. mm, O sea, mm, ahí lo que hay es, y esta es una de las tragedias sí, universitarias y de sí, las tragedias educativas, la clara distinción en la prestación de los servicios sí. de el Estado docente del Mm. Estado evaluador y regulador. Y el Estado O sea, administrador, claro. Doctor, esto acá tiene que ver estamos con una hablando filosofía, sí, perdón, acá estamos hablando de construcción de poder público, de poder estatal, que tenga funciones muy determinadas, ¿no? Competencias muy determinadas. ¿Hay una solución para eso? ¿Se acuerda que veníamos hablando de, vamos dando el diagnóstico, pero usted también va aportando las soluciones posibles, ¿no? Porque se digamos, está dando mira, la realidad, se está mostrando cómo está la cosa. Bueno, ¿y cuál sería acá la solución o lo más viable? ¿Qué habría que hacer, no? Ha acontecido en muchos países Mm, que cuando se fueron creando instituciones terciarias, mm, primer actor regulador pasaron a ser los consejos de las universidades, los consejos entre ellas.
lo que fue la Asamblea Nacional de Rectores mm. en Perú o en Ecuador. Y esto al final produjo un problema porque los actores hacían acuerdos entre ellos. Sí, y Y da lugar a derivó autarquía también, ¿no? Mm. autarquía y arreglos, Sí, acuerdos, sí, determinadas corrupciones. sí. Y terminó creando regulación pública. O sea, en muchos países tenemos ministerios de educación superior, Mm, viceministerios, o tenemos superintendencias o actores reguladores. claro. O en todo caso, más que actores, normas que fijan las condiciones y los parámetros. Exacto, O exacto. sea, si tú dices en Argentina, por ejemplo, existe una agencia de acreditación que autoriza todos los programas. Ajá. O en otros casos tienes la Secretaría de Políticas Universitarias que fija otros parámetros. Pero en todo caso, hay una tendencia muy clara de Mm, la separación del Estado docente, del sí, Estado regulador y del Estado evaluador. exacto. En Uruguay, el Ministerio de Educación es a quien le compete y Mm, parte de la LUC, y hubo una polémica, era porque funciones mm, que se le fueron adosando al ministerio como mm, actor regulador. claro. Correcto. También es Claro, cierto que el actor claro. regulador es un actor ejecutivo gubernamental Mm, y no es un actor en el cual se representen los diversos actores. Por exacto. lo tanto, ha habido una tendencia a crear comisiones, Mm, pero también el comisionismo tiene el riesgo de que se crean corporaciones o alianzas o acuerdos. exacto. Entonces, ahí estamos teniendo parte de esa problemática de cómo se va armando Ajá. en la diversidad de los países formas que vayan garantizando, porque sin la separación juez y parte, la calidad no se llega. Ah, no se llega, claro. Y estamos hablando en definitiva de descentralización administrativa. Hay una necesidad de hacer una descentralización administrativa en cuanto a los poderes del Estado con competencias muy específicas, ¿no? Es decir, esa agencia reguladora por un lado, por otro lado, el agente de una institución evaluadora y a su vez la otra parte que es la administradora, la que hace la regulación administrativa, por ejemplo. Sí, Doctor, para ir yo- cerrando el tema, ¿usted tiene una idea más o menos en su proyecto, una idea más o menos de cómo poder organizar eso o ideas posibles? Como para no, dejar no, sí, planteado el tema y lo tratamos en la próxima, si le sí, parece. sí tengo y yo creo que en algún momento hay que poner un borrador, un documento de Claro, la creación de una ley de educación superior y que de alguna forma tiene que ser orgánica porque tiene que incluir no al sector privado, sino al sector público. claro. Y por lo tanto también tiene que actuar sobre los criterios, porque hoy tienes, la ANEP tiene sus criterios, la UDELAR tiene sus criterios, la UTEC tiene sus criterios, Ah, las privadas tienen criterios que le fija el ministerio. los Tienes feudos, un claro, enorme nivel de feudalismo claro, y por lo tanto en ese feudalismo faltan puentes, faltan estándares, los estándares son diferenciados claro. y por lo tanto no solo también hay presencia de una lógica de juez y parte. Esa Yo edad creo media que, feudal convertirla en una república democrática, con un digamos, derecho podría ser. administrativo moderno. Sí, la problemática en nuestra lógica uruguaya Mm, tendemos a tener, no todos los actores que tienen algunos intereses, mm, a una mirada de autarquía o autonomía. claro, O sea que lo dominante es una negación de la regulación en función de la autonomía, que al final lo que hace es conforma un sistema feudal. O feudal, sea, sí, sí. estamos a favor y, digamos, la UBA en Buenos Aires Mm, no es un feudalismo, es mm, parte del sistema. O sí, sea, está sujeta a la acreditación, a la evaluación. Las claro, universidades en muchos países claro, tienen representantes de los gobiernos, porque digo, si el gobierno claro, financia, tiene claro. en su consejo superior un representante del ministerio. Lo tiene en Mm, Colombia, lo tiene en Venezuela, lo tiene en muchos países. O sea, hay un conjunto de miradas que tiene que ver con autarquía
y lógica sistémica. Exacto, exacto. ¿Le parece Pero ver modelos comparados de eso? Me gustó el modelo de Argentina, por ejemplo, con la uva, ¿no? Es sí, interesante. nosotros tenemos también una debilidad enorme. Adaptado obviamente al país, a la No, idiosincrasia característica de nuestro país. no, a una debilidad enorme que tú Mm, podrías decir que nuestra lógica uruguaya mm. es un pedacito brasilero y un pedacito Ah, argentino. sí, sí. O sea, para el sistema de investigaciones somos un poquito más brasilero, para el sistema público un poquito más de acá. O Mm. sea que hay veces la educación comparada tiene el riesgo de creer el sistema de copy-paste. Ah, sí, no, no, Y claro. lo que se necesita construir es un marco Mm, que dé una sustentación sí. con estabilidad para los actores, pero también garantía la calidad de los Ah, estudiantes. por supuesto, se trata de eso. Y garantías en cuanto al nuevo sistema que sea sustentable al cabo de décadas, ¿no? De mirada larga. Sí, en muchos países, por ejemplo, la carrera docente es no de las universidades, sino hay una carrera docente con un sistema. O Mm, sea, si tú pasas de la UDELAR, supongamos, mm, a la NEP, para decir un caso, sí. entras en el rango más bajo del escalafón. En cambio, si hubiera una universidad de la educación, se No, ingresaría, no, ¿no? aunque fueras una universidad de educación, Mm, porque no hay un sistema de carrera docente nacional que claro, fije las categorías y grados. Si tú eres grado exacto, 4 o exacto. grado 5 o grado uno, lo que fuera, Sí, claro, tiene que ser grado 4 para todo el sistema, exacto. no para aquella que te fija un parámetro. Ese O sea, estándar universal del que hablamos, claro, no, no la NEP tenemos tiene ese estándar. 7 grados Claro, y la UDELAR tiene 5 y algunas claro, privadas no tienen nada y otras tienen. claro, O sea, claro. y eso afecta la carrera de los docentes, Sí, afecta la calidad, sí, afecta sí, la movilidad y sí. afecta al final a los beneficios para los estudiantes. Sí, la hace, como usted dice, además también muy compartimentos estancos, con distintas realidades. Incluso hay facultades, como sucede con la Facultad de Humanidades, donde las carreras tienen opción docencia o investigación, en otras no. ¿Por qué no hay en derecho también la opción, por ejemplo, docencia, ¿no? El jurista que se recibe y sigue la carrera como docente del derecho, o la opción investigación y el ejercicio profesional, por Ahí supuesto. tenemos otro problema que tiene que ver con la ley orgánica. La ley Ujú, orgánica de la UDELAR es una mm, federación de facultades. claro, O claro. sea, y eso tiene que ver con el modelo napoleónico. O Ujú, sea, no han logrado, e inclusive muchas de las cosas del sistema mm, están basadas en una ley mm, obsoleta y que claro. muchas veces no se está cumpliendo ni la propia ley. Ni la O propia sea, ley. la universidad Claro, funciona más como una federación. claro. En Buenos Aires, por ejemplo, solo se ven las facultades todas el Mm, primer día para repartir la plata, en la piñata. claro, Después claro, claro, hago yo lo claro, que quiero, cada claro, facultad tiene claro, 60.000 estudiantes claro. y hacen lo que quieren. Pero Doctor, son temas. Esto es sí, parte de una de las problemáticas que es juez y parte en educación y que no ese es tema. solo en el sector terciario, Sí, pero en el sector terciario es más complejo porque claro. hay pluralidad de regulaciones. Si le parece, seguimos con este tema la próxima. Un gran gusto. Muchísimas gracias, doctor. Que pase muy bien, ¿eh? El doctor Gracias a Claudio ti. Rama conversando con nosotros acerca de esta profundísima investigación sistémica que va desarrollando, realizando, en pos de un nuevo sistema universitario que nos plantee también un nuevo modelo universalizado de la educación en el país. Seguimos adelante. Gracias, hasta luego.